Bien, metámosle pues. ¿Te animas a orar, José? Claro, Listo. gracias Señor por este día, Señor. Gracias porque nos has acompañado a lo largo de esta rutina, Señor, de este diario vivir. Entregarte este momento, Señor, aquí con Pablo, Señor, sé tú bendiciéndolo, Señor, guiándolo, Señor. Gracias porque Él está siempre a tu servicio, Señor, y el servicio de los demás. Te entregamos este momento en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Oye, una pregunta. ¿Lo viste el video de YouTube? No, la verdad que no. Ahorita sí, lo voy a ver, de verdad, te prometo. Es que ahora acordamos con mi grupo de estar libres, así Ah, que ya. tengo libro hoy. Claro, es entendible, has estado a mil. Ya. Bueno, a ver. Prácticamente el tema que vamos a ver hoy tiene que ver con una continuación del anterior. Este, pero, pero de todas maneras, digamos, como lo tenés el video, entonces lo puedes ver igual. Y no es de que vamos a ver algo nuevo, ¿no? Más que todo es para profundizar. Ahorita lo que yo voy a hacer es compartir pantalla. Eh, ¿Dónde está? Ah, ya, aquí está. Te lo voy a pasar igual el documento de la primera para que vos lo tengas ahí y sea un poco más, más dinámico, digamos, para que vos lo puedas estudiar mejor, ya que estás con lo de tu examen, entonces va a ser mejor así. Bien. ¿Estoy compartiendo? No, no estoy compartiendo. No, Ahora sí. ya, ahora sí. Ya, bueno, vamos a ver en realidad el nuevo nacimiento y a ver, para refrescar un poquito, eh, te consulto, ¿qué es lo que vos sabés de este tema, digamos? ¿Qué es lo que te tiene en la mente con el Eh, tema del nuevo nacimiento? es cuando tenés un encuentro personal con Dios y a partir de ese momento hay un antes y un después en tu vida. O sea, se nota, hay un cambio en tus actitudes, en las cosas que haces, Ya, cambio de accionar y de pensar también. excelente, diste en el clavo y tiene mucho que ver, te das cuenta con el tema del arrepentimiento y la fe, Correcto, es sí. como que van juntas, ¿no? Te voy a dar un pequeño feedback o un resumen de qué es lo que hemos visto, ¿no? Básicamente lo que este tema nos muestra, el tema del nuevo nacimiento es algo que lo vemos a lo largo de toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, sin embargo hay una parte en la que explícitamente lo dice, y es cuando Jesús evangeliza a Nicodemo en Juan 3 y le dice, es necesario que vos nazcas de nuevo. Entonces, ese es quizás uno de los fragmentos que más conocemos de eso. Le dice, es necesario que vos nazcas de nuevo. Y esta era una frase, nacer de nuevo, que era súper controversial. No, era súper controversial porque nacer de nuevo era lo que los judíos decían. Los judíos decían, ah, este nació de nuevo cuando las personas que no eran judías se hacían judíos, o sea, se acercaban al judaísmo. Entonces ellos empezaban a orar como los judíos, a hacer los sacrificios que hacían ellos, empezaban a ser bautizados como ellos lo hacían, hasta se circuncidaban. Entonces, eh, es más o menos como que el rabino o el rabí decía, cada vez que alguien se hacía judío y no nacía siéndolo, cuando alguien se hacía, ellos le decían, ah, este es un niño recién nacido. Entonces, es una expresión que para los judíos en ese entonces no era nueva, era conocida, sin embargo ellos la interpretaban de una forma distinta. Por eso es que era muy chocante, ¿no? Para ese entonces de que Jesús le diga a un judío, tenés que nacer de nuevo. Es más o menos como que el judío le decía, pero yo ya soy judío, ¿por qué me decís que nazca de nuevo? Y por eso es que Nicodemo no entiende mucho la expresión y le dice, ¿acaso un hombre adulto puede entrar en el vientre y nacer por segunda vez? Entonces ahí nos damos cuenta que él no entendía. Y, y obviamente, ya yéndonos un poco más a la práctica, nosotros vemos de que el nuevo nacimiento de la Biblia es tan radical
así, pero tan radical como pasar de muerte a vida. Así que lo que vos decías, es un antes y un después. O sea que el nacer de nuevo es tan radical como pasar de muerte a vida. Y hay un pasaje que es Efesios 2, que lo hemos analizado igual en la pequeña familia. Efesios 2, versículo 1 dice, y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos de pecado. O sea, no hay un punto intermedio, eso es lo increíble, es radical. No hay tibio, no hay punto intermedio, no hay niveles cuando hablamos de nueva vida en Cristo, porque nueva vida en Cristo quiere decir nueva vida en Cristo, ¿no? Y en la Biblia hay evidencias, obviamente, de una transformación que se da por medio de la obra de Cristo en la cruz a nuestro favor y en nuestro lugar. Como igual lo hemos visto en la pequeña familia, ¿no? Hemos visto de que estábamos enemistados, gracias a Cristo, ahora nosotros somos reconciliados. Estábamos muertos, ahora en Cristo estamos vivos. Estábamos apartados, ahora estamos cerca. Ahora formamos parte de la familia. Y vemos muchas de estas características, ¿no? Bueno, básicamente, ¿qué es lo que vemos igual dentro de este resumen de lo que vimos? Igual está en el video de YouTube. Vimos de que este cambio es tan radical y necesario, o sea, es radical y necesario que, ¿cómo te lo pongo? A ver, es tan radical y necesario que nunca proviene de una fuerza interna. O sea, que no hay nada en nosotros que pueda producirla, porque estamos muertos de los pecados, como analizábamos anteriormente, ¿no? De hecho, creo que cualquier persona que haya leído la Biblia se va a dar cuenta de estas cosas, que el nacer de nuevo, o sea, es que es lógico, digamos, ¿no? Nadie puede desear nacer de nuevo, o sea, nadie puede desear nacer porque para desearlo tenés que haber nacido primero. Es más o menos como esa frase, eh, me olvidé la frase, eh, nadie escoge dónde nacer, ni cuándo nacer, y nadie escoge nacer, es prácticamente eso. O sea, que no ocurre en nuestro interior. ¿Sí? Y como conclusión de eso, de este resumen, ¿qué podemos decir? Podemos hacernos preguntas quizás, que igual en el video están las preguntas como, ¿cómo ha sido mi vida después de que yo nací de nuevo? ¿No? ¿Qué es lo que caracteriza mi vida de nacido de nuevo? ¿La caracteriza el arrepentimiento o la caracteriza la soberbia, la insolencia, la arrogancia, el orgullo, la vanidad, la vanagloria? ¿Qué caracteriza mi vida o qué cuando he nacido de nuevo? ¿La caracteriza la santidad o la práctica del pecado constante? ¿O la caracteriza el arrepentimiento porque me equivoco? ¿No? Y otra pregunta, ¿será que hemos nosotros cambiado tan radicalmente o no? Entonces, vimos de que tenemos que examinar nuestras vidas, obviamente, a la luz de esa verdad, eh, porque tenemos que ver si es que vivimos en la verdad, ¿no? Y la verdad es la que nos va a hacer libres. Entonces, vimos eso como resumen, te lo voy a pasar igual el documento, está en YouTube. Y ahora terminé con una pregunta. Hay una pregunta para que cada persona pueda responder y te la hago ahorita, ya que eh, te acabo de dar este resumen. Pregunta, ¿qué viene primero? ¿La fe y luego la regeneración? ¿O es primero la regeneración y luego la fe? ¿Te acuerdas que ya hemos hablado de esto? Sí, sí, sí. Yo creo que... O sea, otra forma de decirlo, ¿qué crees vos? ¿Primero está creer la palabra de Dios o la nueva vida que Dios nos concede? ¿Qué está primero? ¿Es necesario primero creer para cambiar? Ya, está bien, veamos. Veamos, entonces, antes que nada, nosotros podemos decir de que sería importante definir los términos, ¿no? Definamos un poco los términos y definámoslo según como Wayne Grudem lo hace. Wayne Grudem es un teólogo, un estudioso, un erudito. Mira cómo lo pone. Dice, la fe se trata de una confianza o dependencia en Dios basada en el hecho de que le tomamos a su palabra y creemos lo que Él ha dicho. ¿Estás de acuerdo? Sí, Entonces, fe concuerdo. es confiar y depender en Dios,
basado en lo que Él dice en su palabra. Incluso en el tema de la fe lo hemos analizado, ¿no? Nosotros confiamos en el poder de Dios por su fidelidad y por su poder de cumplir aquello que Él ha dicho que va a cumplir. Es básicamente esto, confiamos y dependemos en Él. ¿Y qué es la regeneración o nuevo nacimiento? Que es lo mismo, dice, es un acto secreto de Dios en el que nos imparte nueva vida espiritual. A veces se le llama nacer de nuevo. Entonces, cuando Jesús evangelizaba a Nicodemo y le decía, es necesario que nazcas de nuevo, le estaba diciendo prácticamente esto, que es necesario eh, que primero Dios nos haya impartido nueva vida espiritual para poder comprender sus cosas. Y vamos a seguir viendo, ¿no? De aquí viene la pregunta que te acabo de hacer, ¿qué sucede primero? ¿El creer la palabra de Dios, o sea, la fe, o la nueva vida que Dios nos concede, la regeneración? Y para contestar esta pregunta, eh, obviamente vamos a recurrir a la palabra de Dios y el gran peligro, creo que muchas veces, hago esto como paréntesis, el gran peligro que muchas veces las personas hacemos eh, es el de basar nuestro entendimiento teológico en nuestro raciocinio, ¿no? El de basar nuestro entendimiento teológico a las enseñanzas de Dios en base a aquellas cosas que conocemos, pero obviamos aquellas cosas que ignoramos, porque justamente las ignoramos, evidentemente. Entonces, nos creemos ser dueños de la verdad, y como nos creemos ser dueños de la verdad, lo que creemos es ley, ¿no? Según nosotros. O sea que tendemos a acercarnos a cualquier asunto doctrinal de la palabra de Dios con convicciones basadas en nuestra experiencia. Pero nuestra experiencia como jóvenes, pucha, no podemos decir que es mucha. No podemos decir que hemos leído quizás mucho o estudiado lo suficiente como para poder decir que esto y solamente esto es lo correcto y nada más que eso, ¿no? Entonces, vamos a basarnos o tomar como fundamento a la fuente de toda experiencia, a la fuente de toda sabiduría, de todo conocimiento, y es por eso que oramos para que sea Dios ayudándonos a poder comprender este tema. Entonces, ¿qué es lo que vemos en la Biblia al respecto? ¿Qué es lo que nos dice esto? Esta es la pregunta que te hacía, ¿no? ¿Qué sucede primero, el creer la palabra de Dios o la nueva vida que Dios nos concede? Y es a lo que vamos a responder, pero para responder no voy a usar razonamiento, sino vamos a irnos a ver lo que dice la palabra. ¿Y qué es lo que dice el Antiguo Testamento? Esperamos un ratín mientras vos buscas los versículos. Ya. Yo voy a ir a traer mi Biblia. Bien. Allá vos también fuiste a traer tu Biblia. Ajá. Y esa. Bien. Vayámonos entonces a Jeremías. Pues. Jeremías 24, versículo 7. Cuando lo pillé, léelo. Dice, les daré un corazón que me conozca, porque yo soy el Señor. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, porque volverán a mí de todo corazón. Ya. ¿Quién dice que nos da el corazón? Dios. Dios. Mira lo increíble, la primera frase, hasta el punto y coma dice. Leámoslo de esta forma. Yo, Dios, les voy a dar corazón para que conozcan que yo soy Jehová. O sea, más o menos Dios nos dice, yo te voy a dar un corazón para que conozcas que yo soy Dios. Dice, y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Leamos el otro versículo, que está en Jeremías 31, versículo 33.
Dice, léelo vos. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Cuál es el pacto que él va a hacer con la casa de Israel? Que pondrá sus mandamientos en nuestro corazón. Exacto, dice que él daré. O sea, ¿quién nos da? Dios. Dios. Dios nos da y ¿quién recibe? Nosotros recibimos, su pueblo. Y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, ellos serán por pueblo. Increíble. Leamos otro en el siguiente capítulo, en Jeremías 32, versículo 39. Son cosas muy similares escritas por Jeremías. Dice, haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta, a fin de que siempre me teman para su propio bien y el de sus hijos. De nuevo vemos que Dios es el que nos da y quien recibe, nosotros. Vayámonos a otro pasaje, a Ezequiel. Ezequiel, otro libro, Ezequiel 11, 19. Por si acaso este es otro profeta, ¿no? El que ya habla. ¿Lo leo? Léelo. Dice, yo les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne. Léelo el siguiente, el versículo 20 igual. Para que cumplan mis decretos y pongan en práctica mis leyes. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mira, el versículo 20, el propósito de lo que Dios va a hacer en el versículo 19. O sea, el propósito de lo que Él hace, dice, y les daré un corazón y un espíritu, pero ¿para qué? Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. O sea que para que nosotros andemos según su camino, obedezcamos lo que Él nos dice y lo agrademos, Él dice que primero Él nos va a dar un corazón, ¿no? Porque obviamente el propósito viene como consecuencia del actuar de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Dios es el que pone en mi corazón el querer buscarlo, ir a la iglesia, leer la Biblia, el querer seguir sus mandamientos. Exacto. O sea, exacto, exacto. O sea, la única manera de que nosotros querramos agradarlo y querramos buscarlo es porque Él pone el querer como el hacer. Hay otro pasaje que dice eso, que está en Filipenses, si no me equivoco. Veamos otro ejemplo. Veamos Ezequiel 36, más adelante, Ezequiel 36, versículo 26 al 27. Léelo. Dice, les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Lo 27 igual. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Mira el versículo 27 dice, y haré que guardéis mis preceptos, ¿no? O haré que andéis. ¿Cuál? Y mi versión dice, y haré que andéis en mis estatutos. Ese y haré que es más o menos como el para qué que leíamos antes. O sea, el propósito del por qué él va a hacer eso. No, él dice que va a hacer todo lo anterior en el versículo 26 con el propósito de andar o de guardar. Y muchas veces, cuando hablábamos en Efesios, cuando estudiamos Efesios, Pablo muchas veces dice, os ruego que andéis, ¿no? Os ruego que andéis de la vocación con la que ha sido llamado, os ruego que andéis de una forma digna, dice. Entonces, el andar o el guardar se traduce muchas veces como el vivir. O sea, te ruego que vivas, dice Pablo. Aquí, y haré que andéis, haré que vivas. Haré que vivas todos los días en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongas por obra.
¿Qué es lo que nos enseña todo esto? ¿Qué tiene en común? Que Dios es el agente activo y nosotros el agente pasivo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que el agente activo, ¿quién pensás que es? ¿Qué hace el agente activo? Es el que toma la acción, Es el que toma la acción, exacto, y el pasivo, el que la recibe, el que recibe como la consecuencia, ¿no? como la consecuencia de la acción, exacto. Es más o menos, yo te regalo un teléfono, yo soy el agente activo, vos sos el agente pasivo que lo recibe el teléfono. Así ocurre aquí. Dice que Dios da y el hombre recibe. En ningún momento dice que el hombre pide, ni que el hombre eh, le quita algo a Dios o el hombre hace algo antes de que Dios lo haga. Entonces, ¿qué es lo que dice el Nuevo Testamento? Primero que nada, ¿hay alguna duda? Ah, sí, una pequeña duda. Ajá. Si es Dios el que pone el querer como el hacer, ¿qué pasa en esas temporadas en las que uno está frío espiritualmente o se aleja de él? En ese caso, eso es por nosotros, vamos, ya, ¿no? Exacto. Si nosotros nos vamos a Efesios, ahorita no recuerdo muy bien el libro, digo el capítulo. Ya, si vos te das cuenta, eh, mira, vámonos para responder a tu pregunta, vámonos a Efesios 4. Efesios 4, versículo 17. Que esta es una parte donde habla mucho acerca de aquella nueva vida que tenemos en Dios, aquella nueva vida que tenemos gracias a Dios en Cristo. Y mira lo que dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andes, o sea, que ya no vivas como los otros gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los que no conocían a Dios en ese entonces. Que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. O sea, me gustaría que nosotros lo veamos. Mira, voy a hacer algo para responder a eso. Voy a compartir ahorita un Excel para que, esto es un consejo para que vos lo hagas, digamos, cada que te toque estudiar algo de la palabra. Obviamente no en un Excel, puedes hacerlo, digamos, en un papel. La idea es identificar. Eh, la idea es hacer lo que sea más sencillo para vos, digamos. ¿Qué es lo que hacemos acá? Lo que vamos a hacer ahorita es identificar aquello que hacen los gentiles. ¿Qué es lo que hacen los gentiles según esto? Viven con pensamientos frívolos, dice. Ujú. La ignorancia los domina, tienen duro el corazón y el entendimiento, y viven alejados de Dios. No abre mi Excel. Ya lo voy a hacer en un Word. Ya, ya abro mi Word. Entonces, más o menos vemos de que, ¿quiénes son gentiles? Todos los que En tu no son versión, judíos, en tu versión, léemelo. dice, así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Dice. Ese es el versículo 17. Sí, Ya, mira lo que dice el mío. El mío dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andés como los otros gentiles. O sea, aquí, en este fragmento, si vos te das cuenta, el apóstol Pablo había dicho antes de que Dios unió a gentiles y a judíos. O sea, de que no hay acepción de personas, de que no importa tu raza, no importa tu raza, tu sexo, tu economía, no importa tu grupo social. Si crees en Dios, sos parte del mismo cuerpo que todo aquel que en él cree. Pero aquí en este pedazo, cuando Pablo ocupa la palabra gentil, se refiere a los no nacidos de nuevo o a los no regenerados. Se refiere a los paganos que adoran a otros dioses. O sea, en nuestra época, a los no cristianos. Y ya vimos incluso cuando Pablo ocupa la palabra andéis, ¿a qué se refiere?
A vivir en el día a día. Exacto. Andéis o andar o andan se refiere más que todo a nuestra conducta diaria. Conducta diaria, vivir día a día, son estas cosas. Ahora, nosotros adecuémoslo a lo que Pablo está diciendo acá. Dice, ya no vivas, o sea, que tu conducta diaria no sea como aquellos que no son cristianos. Eso es lo que dice básicamente el versículo 17 en la versión de primera de Pablo Serrano. Y si nosotros lo hacemos un poco más práctico, los gentiles, ¿cómo se comportan? ¿O cuál es su conducta? Siguiendo lo que dice acá, andan en la vanidad de su mente, Ya, teniendo el entendimiento enumerémoslo. entenebrecido, Vanidad de mente. ¿Qué más? ajenos de la vida de Dios, dice, por ignorancia que hay en... ¿Qué más? Por la dureza de su corazón también dice. Corazón duro. Los cuales perdieron toda sensibilidad. Y se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ya, pueden ser más, o sea, podemos enumerar más cosas todavía, ¿no? Pero básicamente esto es lo que vemos, que los gentiles tienen un estilo de vida. ¿Quiénes son los gentiles? Los no cristianos, o sea, los no regenerados, o sea, los que adoran a otros dioses. Y con adorar me refiero a servir a otros dioses. Andéis se refiere a la conducta diaria, o sea, que aquella conducta diaria que caracteriza a aquellos que no conocen a Dios, que no lo adoran y no lo sirven, es esta, ¿no? Ellos andan en la vanidad de su mente. ¿Por qué pensás que andan en la vanidad de su mente? ¿Por qué pensás que andan en la vanidad de su mente? ¿Qué pensás que? Obviamente, que ellos tienen una manera de pensar y para ellos nuestra manera de pensar de nosotros, nuestra cosmovisión está errada o somos locos para ellos o exagerados. ¿Ya? Vanidad tiene que ver con qué. ¿Qué es algo vano? Algo que no está concreto. ¿Qué más? Vano, algo vano. ¿Qué significa vano? La expresión en vano, como diciendo no sirve de nada, No sirve de inútil, sin nada. propósito. Ajá, exacto, sin propósito. Vanidad o vano quiere decir carente Carente de sentido. de contenido. O sea, dice vanidad de mente, una mente que carece de contenido espiritual. Andan en la vanidad de su mente. O sea, que viven conforme a aquello que ellos creen. Y si ellos no creen en Dios, andan conforme a eso. Y aquí dice lo que, o sea, lógicamente lo que esto nos muestra es de que andar conforme a lo que ellos creen quiere decir que si no creen en Dios, entonces su mente es vana, su creencia es vacía, sin sentido, no tiene contenido.
en lo referente a cuestiones espirituales y morales son irracionales. O sea que si vos le preguntás a alguien no regenerado, no cristiano, que sirve a otros dioses que no es a nuestro Dios, ellos no van a saber tomar la decisión correcta de una forma piadosa, de una forma espiritual, de una forma adecuada. Ellos no van a poder saber responderte, o quizás van a saber responder, pero de una forma equivocada. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, Así se comporta un gentil. Por eso es que es importante tomar este tema antes de pasar al siguiente. Y podemos seguir hablando y hablando y hablando porque tienen el entendimiento entenebrecido y los están ajenos de la vida de Dios. Dice que perdieron toda sensibilidad. Dice que se entregaron a la lascivia, a la impureza. ¿Por qué? ¿Por qué a la impureza? ¿No? Porque lo que caracteriza una vida lejos de Dios es una conducta que cada vez se hace peor. Una vida depravada, una vida que hoy hace algo malo y más adelante va a querer hacer algo más. ¿Por qué? Porque nada lo va a satisfacer. O sea, es más o menos como el cigarro. Un día querés un cigarro, después vas a querer 2, 3, 4, más y cada vez más. Y después te vas a pasar el cigarro a otra cosa. O sea, muchísimas cosas. Entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. O sea, podemos nombrar y nombrar y nombrar cada uno de estos puntos. ¿Entendés? Pero esto quiero que quede claro, porque ¿qué es lo que nos muestra, para responder a tu duda, ¿no? ¿Qué es lo que nos muestra este tema que estamos viendo en Efesios? Dice que esas personas andan así, y mira el versículo 20, dice, pero vosotros no habéis aprendido así Cristo. a Cristo. Me encanta esta parte porque aquí vemos 3 descripciones. Mira el versículo 21. Si en verdad habéis oído y habéis sido enseñados por Él conforme a la verdad que está en Jesús. O sea que aquí hay 3 descripciones de una forma figurativa de lo que es la salvación y el nuevo nacimiento. Porque dice, primero, aprendido, oído y enseñados. ¿Conforme a qué? Conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Por qué digo la verdad? Y porque aquí dice la verdad, la recalca súper bien, porque una vida ajena a Dios es una vida que vive en mentira. Nosotros vivimos y hacemos las mentiras que creemos. Es más, nosotros pecamos, mejor dicho, nosotros pecamos cuando nos dejamos gobernar por las mentiras que creemos. Nosotros nos dejamos llevar por esas mentiras. Pero aquí dice que aquella persona que ha nacido de nuevo, que es salvada, es una persona que ha sido enseñada conforme a la verdad que está en Jesús. La verdad acerca de la salvación que tiene que ver con la plenitud, con la suficiencia de Dios mismo, la verdad acerca de Dios, acerca de lo que es el hombre, de la creación, acerca de la historia, la vida, de la muerte, del propósito, de la resurrección de Cristo, acerca de las relaciones personales, acerca de lo que significa el cielo, la tierra, el infierno, acerca de lo que es el juicio, acerca de lo que es pecado, acerca de lo que es mentira, de lo que es verdad, acerca de todo eso, ¿sí? Y Jesús resume esto, lo que vemos en el versículo 20, lo que dice aquí, conforme a la verdad, Que está en Jesús. conforme a... Después esto queda grabado y se ven mis errores ortográficos. Conforme a la verdad que está en Jesús, lo resume en Primera de Juan, versículo 5, 20. Mira lo que dice acá. Primera de Juan, capítulo 5.
versículo 20, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. O sea, el hecho de que Cristo es el Dios verdadero es como la certeza cristiana, es tu certidumbre, es tu confort, es tu roca inamovible. O sea, básicamente este pasaje de primera de Juan resume toda la carta de Juan. O sea, de que la certeza, la certidumbre más grande de todas las otras verdades es esta. Es la encarnación de Cristo que garantiza todo lo demás. O sea, que este es el fundamento por el que se desprende el amor y la obediencia. Pero no termina ahí. Sigamos en Efesios 4 para responder a tu duda. El versículo 22, ¿qué dice? Efesios 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, El y 23, renovados, y renovados en el espíritu de vuestra mente, el 24. y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Mirá lo increíble que nosotros vemos del 22 al 24 son es la conjugación de tres palabras: despojados, renovados y vestidos. Estas tres palabras nos muestran algo totalmente increíble. Porque ¿qué es lo que dice? Primero dice que es Dios mismo quien nos ha enseñado, quien nos ha capacitado, quien nos ha dado la nueva vida. Y después dice, o sea, dice que Él es el agente activo y continúa diciendo ahora lo que vos tenés que hacer como agente activo, en consecuencia de aquello que ahora ya sos gracias a Cristo. Esta parte habla de la posición que tenemos como cristianos. Una posición, como lo dije, de cristiano, ya no de mundo. Dice entonces, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos el viejo hombre, o sea que haz lo que vos tenés que hacer activamente, constantemente. Dice, el viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué es el engaño? Es seducir mediante la mentira. ¿Sí? Engañar es seducir mediante la mentira. Engañar es como seducir. Y si nos vamos al Edén, vemos de que Adán y Eva fueron engañados y seducidos en base a mentiras por la serpiente, o sea, el diablo. Entonces aquí nos muestra de que nosotros, nuestro viejo hombre, nuestra naturaleza pecaminosa que aún tenemos hasta que Cristo vuelva y nos restaure, dice que está viciada conforme a los deseos engañosos. Viciada conforme a esos deseos engañosos. Y aquí dice, despojate. O sea, quítate algo por completo de vos. ¿Y cómo nos despojamos de la antigua manera de vivir? ¿Cómo pensás que nos despojamos? Ah, negando nuestros propios deseos de la carne, ¿Cómo? Si tenemos deseos todo el tiempo. podría ser tomando una actitud para contrarrestar ese deseo. Y esa actitud y conducta se llama arrepentimiento. O sea que la forma de despojarnos del viejo hombre es tomando una actitud de arrepentimiento y de dependencia. Porque solo no podemos despojarnos. Así, o sea, muchas de estas cosas se van complementando una con otra. Me olvidé de compartir ya la diapositiva. Aquí, seguimos acá. Entonces, muchas de estas cosas se van complementando. Continúa diciendo, perdón, voy a compartir el Word para explicar esto último y responder a tu duda.
Dice, despojaos, ¿qué más? Renovaos y Y vestidos. vestíos. Son tres palabras que engloban la manera en cómo tenemos que andar, o sea, nuestra conducta diaria. Entendiendo previamente de que hemos sido restaurados, sanados y regenerados. Dice, despojados ¿de qué? Del viejo hombre. Continúa diciendo, y renovaos en el espíritu de vuestra De mente. vuestra mente. O sea que la regeneración y la salvación incluyen nuestra mente, incluyen nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, incluyen la manera en la que procesamos nuestros pensamientos, incluyen la capacidad para creer, incluyen también los motivos para creer e incluyen las acciones con las que nosotros hacemos aquellas cosas que nosotros creemos. Ese es el espíritu de nuestra mente. Incluyen todas y cada una de estas cosas. ¿Por qué? Porque cuando una persona se convierte en cristiana prácticamente, Dios te da la capacidad espiritual de pensar diferente. Dios te da la capacidad espiritual de procesar de una forma correcta tus pensamientos y de actuar conforme a esos pensamientos correctos que ahora tenés gracias a eso. Es una mente moral, una mente espiritual que ha sido capacitada por Dios. O sea, es una mente totalmente diferente. ¿Sí? Una mente que separados de Cristo nunca podemos tener. Por eso aquí dice, renovar tu entendimiento. Y básicamente, ¿qué es lo que nosotros vemos en Romanos 12? Romanos 12, si no me equivoco, dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea que nuestro entendimiento juega un papel fundamental, pero nosotros tenemos la responsabilidad activamente de, con responsabilidad me refiero a que vos sos responsable de aquellas cosas que metes a tu mente. Porque cómo yo voy a pensar correctamente metiendo cosas correctas? ¿Cómo yo voy a actuar correctamente metiendo cosas correctas? Así, ¿cómo yo voy a saber qué decisión tomar en los negocios, en mi vida diaria, en mi vida con mi corteja, en mi matrimonio? ¿Cómo voy a saber cómo educar a mis hijos? Llenándote de las verdades de Dios. Porque Dios te enseña cómo hacer tus negocios. Dios te enseña cómo dirigir tu vida. Dios te enseña cómo criar hijos de una forma correcta. Porque sus enseñanzas son infalibles. Entonces, cada una de estas cosas describe eso. Y luego tenemos el otro factor. Si te das cuenta, el hecho de despojarse quiere decir quitar. El hecho de renovarse quiere decir poner algo. Y el hecho de vestirse quiere decir también juntamente con la otra, la renovación de la mente. ¿Por qué? Porque la renovación de la mente no trae solamente como resultado la renovación del carácter, no solamente nuestro carácter es transformado, sino también la renovación total, íntegra de la persona que la hace pasar de lo viejo a lo nuevo. O sea que es tu identidad. Ahora vos sos responsable de vestirte con esa identidad en Cristo. Porque dice que fue una identidad creado según ¿quién? Según Dios. Según Dios. En la justicia y santidad de la verdad. Porque esta justicia se relaciona con la responsabilidad moral que tiene el creyente para con sus semejantes. Tenés la responsabilidad moral con tus semejantes de reflejar un carácter cristiano, de reflejar con tu conducta la ley moral de Dios, o sea, de parecerte cada vez más a Él. No solamente de cambiar tu mente, sino de vestirte de aquello que vos decís creer. O sea, vivir conforme a aquello que vos crees. Y la santidad se refiere a la responsabilidad o a las responsabilidades que tenemos para con Dios.
O sea, tenemos que ser fieles, tenemos que ser santos y reflejar justamente su santidad de una forma verdadera. Por eso es que dice justicia y santidad de la verdad. O sea, si nos vamos nosotros a la parte de la diapositiva, aquí en este cuadrito donde dice Dios es el agente activo y nosotros el agente pasivo, esto aplica cuando nosotros hablamos del tema de la nueva vida que tenemos ahora, o sea, la regeneración. Lo que te acabo de explicar tiene muchísimo que ver con la regeneración, pero tiene que ver con la consecuencia de la regeneración. Y la consecuencia de la regeneración es nuestra santificación. Es lo que hemos analizado en la carta de Efesios, de que el agente activo en la regeneración, en la santificación, perdón, son dos. Es Dios y el hombre. Eso es un tema que lo vamos a ver igual cuando terminemos de ver el tema de la regeneración. Vamos a pasarnos a ese. Vamos a ver cómo juntamente trabajamos en equipo, Dios y yo, para mi proceso de crecimiento y madurez y santificación y santidad. Pero en el tema relacionado con la regeneración o la nueva vida que tenemos, el único agente activo es Dios. A esto se le conoce como monergismo. A ver, vos que estudias arquitectura tenés que saber qué es sinergia, qué es sinergismo. Pregunta de examen. ¿Qué es sinergia? Sinergia. Sí. ¿Qué es sinergia? Sinergia, a ver. Como trabajo en equipo. Ya, exacto, es trabajo en equipo. ¿Y qué es mono? No el animal, ¿qué es mono? Uno solo. Uno solo. ¿Y qué pasa cuando yo te digo monergismo? La unión de las dos. Uno solo y trabajo en equipo. ¿Un solo equipo? ¿No? Se refiere, el monergismo se refiere a de que Dios y solamente Dios es el único agente activo y eficiente en la regeneración. Porque la voluntad humana no tiene inclinación hacia la santidad. O sea que naturalmente no estamos inclinados a buscar la santidad. Esto es algo súper, súper claro. Pero una vez que nosotros hemos nacido de nuevo, nosotros, gracias a que Dios ha hecho eso en nosotros, ahora queremos. O sea que ahora ya buscamos activamente el buscar nuestra santidad. Pero la buscamos no alejándonos de Dios, sino que la buscamos en Dios. Buscamos nuestra fuerza, nuestro poder, nuestra capacidad, buscamos nuestra habilidad y virtud para ser santos en Dios y con Dios. Ese es un tema que lo dije como paréntesis para responder a tu duda, que seguramente generó otras dudas, ¿o no? No, quedó claro. Belleza. Igual, con lo que anotaste en el Word, noté algo que las acciones despojar, renovar y vestir, me di cuenta que cuando uno se despoja de algo queda desnudo, Exacto. pero queda incompleto, entonces no basta con alejarse o despojarse. eh, la siguiente acción es acercarse a Dios y vestirse de nuevo, digamos, ¿no? Y mira, podemos verlo. Me gustó que tomaste el tema de la ropa. Mira, despojarse, quedas desnudo. Pero vos aún podés ponerte tu ropa sucia. Pero Cierto. si te la pones
no te estás renovando. Entonces vos te despojas de la ropa sucia, renovás tu ropa con ropa nueva y te vestís con esa ropa. O sea, ahí ya diste en el clavo. Y eso es un tema que lo vamos a ver en la santificación, más adelante. ¿Sí? Pero con este tema, Dios es el activo, nosotros somos los pasivos. Eso según el Antiguo Testamento. Veamos ahora el Nuevo Testamento. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Vamos a ocupar metáforas. Las metáforas sirven para resaltar la naturaleza pasiva del pecador ante Dios. Una naturaleza pasiva, o sea, ahorita vimos la naturaleza activa de Dios, vamos a ver la naturaleza activa del pecador, o sea, de nosotros ante Dios. Y vamos a verlo según estos dos puntos, que ya acabamos de tocar uno. Pero vayámonos a Efesios 2. Efesios 2, versículo 1. ¿Lo leo? Léelo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea que la vida que nosotros tenemos no es una vida que nosotros producimos, sino que es una vida que nos da ¿quién? Dios. Exacto. O sea que la fuente externa radica en Dios, no radica en nuestro interior. Un ejemplo, en Mateo 5 vemos de que la hija de Jairo no pudo levantarse a sí misma de la muerte y alguien tuvo que venir y resucitarla. Jesús, ¿no? Exacto, eso ocurre ahí. Ese es el tema de la resurrección. Luego tenemos el tema de la creación. 2 Corintios 5, 17, ¿qué dice? Es uno de A los ver, pasajes quizás más conocidos, 2 Corintios 5, 17. Y nos muestra, de- perdón, léelo. dice, de modos que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas en Cristo. O sea que una persona creada depende de aquello por lo cual fue creada. Depende de algo externo a ello. ¿Por qué? Porque un edificio no se crea a sí mismo, se crea mediante recursos externos. Adán y Eva no se crearon a ellos mismos. Dios lo creó a Adán y de Adán dice que sacó de su costilla, de su costado y la creó a Eva. Él creó, Él resucitó. Y veamos otro tema, en Juan 3, versículo 3, que tiene que ver con el tema de este nuevo nacimiento. Es justamente el pasaje donde Jesús evangeliza a Nicodemo. Y aquí tenemos en el versículo 3, léelo. Dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí nosotros vemos de que el tema de nacer de nuevo no es algo de nosotros mismos, porque nosotros ni siquiera podemos decidir, o sea, nosotros no pudimos haber decidido nunca nacer. Nadie decidió su propio nacimiento. O sea que la persona es pasiva, la persona recibe. O sea, la persona no puede propiamente, natural, decidir nacer de nuevo. No, es Dios quien decide. Por eso es que nadie puede vanagloriarse o enaltecerse de decir, ah, no, yo nací de nuevo, gracias a mí, a mi esfuerzo, gracias a mi sabiduría, a mi conocimiento, a mi entendimiento, gracias a que yo soy mejor que los demás, gracias a mi coeficiente intelectual alto. Nada, no ocurre así. Por eso, aquí dice, mira, según Wayne Grudem, el mismo autor que leíamos hace rato, para que el hombre crea de veras y busque a Dios, hace falta un cambio radical de naturaleza, un auténtico milagro de lo alto. Es por esta razón que Jesús, en su charla con Nicodemo, le dice al fariseo que en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es muy probable que al hacer esta aseveración, nuestro Señor tiene en mente el pasaje que leímos anteriormente, de que Él nos va a dar un nuevo corazón y va a poner su espíritu dentro de nosotros
para que andemos en sus caminos y guardemos sus estatutos, y para que los pongamos por obra. Primero, recalcamos el tema de Dios como agente activo. Ahora, recalcamos en el tema de nosotros como agentes pasivos, pero sigamos viendo unos cuantos ejemplos más. Parece la misma diapositiva, pero tiene que ver Internet está mal. ¿Me escuchaste? Sí, sí, Ya, buenísimo. Entonces, ahora parece la misma. parece la misma diapositiva. Ah, exacto, pero tiene que ver con el nuevo nacimiento. Mira estos ejemplos. Vayamos a los ejemplos. Juan 11, ya que estamos en Juan, vayamos a Juan 11, versículo 43. Aquí va a recalcar de nuevo en lo mismo, de que Dios es el activo, nosotros somos los pasivos. Juan 11, versículo 43. Léelo. Juan 11, 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. O sea, Lázaro estaba muerto, ¿no? Correcto. Y no podía salir porque estaba muerto. Pero luego de eso, la palabra que da vida, que crea, de Cristo le dice, Lázaro, venía afuera. O sea, Dios nos concede nueva vida. Y la primera evidencia de esa nueva vida espiritual es nuestra conversión. O sea, nuestra fe y nuestro arrepentimiento. Antes de que haya vida, la fe y el arrepentimiento son imposibles. Porque la única forma de arrepentirnos y creer es por medio de aquel que nos da la vida para hacerlo. Entonces, humanamente hablando, es imposible que Lázaro responda al mandamiento de Cristo cuando le dice, ven fuera, ¿no? Humanamente hablando. Porque no puede hacer nada aquel que está muerto para vivir de nuevo. Porque ciertamente está muerto. Sin embargo, la palabra de Jesús crea. La palabra de Jesús da vida. Juan 1:1 nos habla de que en Él fueron creadas todas las cosas, de que por medio de Él se hizo todo. En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. En el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin nada de Él, de lo que ha sido hecho, fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. O sea, aquí habla de que Jesús, la segunda persona de la Trinidad, es aquel que da vida. ¿Y qué es lo que ocurre? Al instante, el muerto se levanta y se pone a caminar, se pone a andar, se pone a vivir. En la salvación, en la nueva vida del pecador, sucede exactamente lo mismo. La nueva vida es la regeneración, es el acto de Dios de regalar vida. E inmediatamente las primeras obras de aquella persona que ha nacido de nuevo son fe y arrepentimiento. O sea, inmediatamente así, Dios da vida y es como que parece al mismo tiempo y es como que vos entendés y tenés nueva vida y al mismo tiempo que tenés nueva vida, entendés de que pecaste, pero crees que en Dios hay perdón, entonces te arrepentís, confías en Él y tenés tu testimonio de conversión en ese entonces. Ahí se pone en evidencia de que la persona que ha nacido de nuevo ahora cree, se arrepiente, anda, vive, porque Dios le ha concedido una nueva vida espiritual. O sea, no es por nada que el Nuevo Testamento describe la regeneración como una resurrección de entre los muertos. Así, la describe como una resurrección de entre los muertos. Volvámonos a Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice, Él te dio vida cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Vayámonos a Efesios 2:5, un poquito más abajo. Dice, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois Salvos. salvos.
Vayámonos a Colosenses 2:13. Está después de Filipenses. Colosenses 2:13. ¿Qué dice? Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Él es el agente activo, porque él dice que cuando estábamos muertos, él nos dio vida. O sea, el Nuevo Testamento literalmente describe la regeneración como una resurrección de entre los muertos. Muertos en delitos de pecado, muertos en vuestra carne, muertos en lo peor de lo peor, muertos. O sea que todo lo que somos en Dios, todos los que, todos los que somos de Dios, antes estábamos muertos. Como Lázaro, tal cual como Lázaro en Juan 11:43, tal cual como él estábamos muertos. Pero Cristo envía su palabra de salvación, una palabra que es predicada cuando el evangelio es predicado, es el evangelio llamándonos a salir fuera. Así como Cristo le dijo a Lázaro, ven fuera, así igual es lo que hace el evangelio. El evangelio te llama a salir afuera, el evangelio te llama a levantarte, el evangelio te da esa vida que tanto necesitamos para arrepentirnos y creer. El evangelio es aquel que nos da la vida, porque en nosotros no había el poder, no había tal poder para levantarnos y caminar. No había tal poder para creer ni arrepentirnos, porque estábamos muertos. Sin embargo, ¿qué es lo que hace el hermoso Espíritu Santo de Dios obrando por medio de la predicación del evangelio? Es el que vence nuestra enemistad, es el que nos lleva a los pies de Cristo, es el que nos hace entender, es aquel que viene a confrontarnos sobre pecado, juicio y justicia, es aquel que viene. O sea que el Espíritu Santo es el que viene a ser posible, es el que aplica el Evangelio al alma con poder salvador. Eso es lo que hace el Evangelio. Eso es lo que hace el Espíritu Santo por medio del Evangelio. El Espíritu Santo es aquel que hace posible el poder salvífico en un pecador. Es aquel que te salva, es aquel que te da vida, es aquel que vivifica a los elegidos. Cuando estaban muertos, es aquel que conquista voluntades rebeldes, es aquel que va en contra de toda hostilidad, es aquel que va en contra de todo odio, en contra de todo temor, es aquel que vence toda barrera de mentira, es aquel que ablanda los corazones duros, es aquel que hace de carne un corazón de piedra, es aquel que abre los ojos que estaban enceguecidos, es aquella luz en medio de la oscuridad. Eso es lo que hace el Espíritu Santo por medio del Evangelio. Por eso es de que Dios y únicamente Dios es el agente activo, nosotros somos los agentes pasivos, porque sin esa obra de regeneración del Espíritu Santo, el cual sopla donde quiere, dice Juan 3, no podemos hacer ninguna clase de fe en Jesús. Sin eso no podemos. Porque si volvemos a leer la promesa que tenemos en Ezequiel 36, volver a Ezequiel 36, versículo 27, si nosotros volvemos a este fragmento, a esta parte, nos vamos a dar cuenta de esto que estamos hablando. Ezequiel 36, versículo 27. O sea, es aquí donde nos vamos a dar cuenta que si volvemos a leer esta promesa, vemos el orden que te acabo de explicar. Dice, Pondré de entre vosotros mi espíritu, ahí, y haré que andéis, primero pone su espíritu, después que, haré que andéis en mis estatutos, y y guardéis mis orden. preceptos. Exacto, o sea que en primer lugar, ponerlo así en orden. En primer lugar, Dios envía su espíritu a nuestras vidas. En segundo lugar, ¿qué es lo que hace? Haré que andéis. Exacto. En segundo lugar, podemos cumplir con sus estatutos y ordenanzas. Eso es el llamamiento a la fe y al arrepentimiento. Primero Dios envía su espíritu, o sea que
nacemos de nuevo y por consiguiente tenemos fe y nos arrepentimos. Así que, ¿qué viene primero? Primero es lo que primero lo pone Dios, y como mencionaste, básicamente es al mismo tiempo la fe y el arrepentimiento. Mira cómo lo pone este teólogo Wayne Grudem. Con el peso de los textos bíblicos del Antiguo y Nuevo Testamento, además de la enseñanza clara de nuestro amado Salvador, es indudable que la regeneración precede a la fe. O sea que primero tenemos esa nueva vida y por consecuencia podemos creer y arrepentirnos. Es decir, no creemos para nacer de nuevo, sino que creemos porque hemos nacido de nuevo. O sea que la fe y el arrepentimiento es la consecuencia de la nueva vida que ahora tenemos en Cristo. Así, la única forma de esto, de que se efectúe la posibilidad de que nosotros podamos creer y podamos andar conforme a sus estatutos y obedecer sus ordenanzas y cumplir las verdades explícitas ahí, es haber nacido previamente de nuevo. La única manera es esa, el orden. Y si te das cuenta, ¿por qué enfatizo tanto en esto? ¿Por qué decidí dedicarle 1 hora y pico solamente a este tema? Porque este tema le da la gloria a Dios como Él se merece. O sea, este tema atribuye todo a Dios. Así, todo. Si vos te pones a pensar, si nosotros tenemos fe primero, entonces hay algo que el hombre hace bueno para nacer. O sea, es más o menos como decirte eh, que vos tenés una cualidad buena que te hace merecedor de esa nueva vida. Y la verdad de las escrituras es de que no hay un bueno, no hay un justo, no hay quien busque a Dios. Es Dios que busca al perdido, es Dios que va y rescata a la oveja perdida y la pone en sus hombros y la trae a casa. Es Él quien va y rescata, es Él quien va y nos encuentra, es Él quien va y nos trae de vuelta. Es Dios, Dios, Dios. ¿Y por qué? ¿O para qué? Porque todo es de Él, por Él y para Él. Por esa simple y única razón. Porque todo es de Él, por Él y para Él. Amén. ¿Y tenés alguna duda? No, más bien se me vienen otros pasajes a la mente, como ¿Cuál es? por ejemplo la oveja perdida. Igualmente, cuando se descarría, es Dios el que decide ir en busca de ella. No la Exacto, oveja vuelve. exacto. Y ahí vamos a hablar de otros pasajes. O sea, pueden venir muchas cosas. Creo que voy a hacer una parte 3 de este tema porque lo veo muy importante. ¿Sí? O sea, hay muchos más ¿cómo te digo? Eh, más temas, más puntos por desglosar que, que tienen que ser hablados, ¿no? Por ejemplo, ya hablamos del tema del cambio, ya hablamos de los términos bíblicos, pero tenemos que hablar de las características. Una característica es que es instantánea, como hablábamos hace rato. Otra característica es que es radical, como lo explicamos en el primer video. Otra característica es que se produce inmediatamente en el corazón y primeramente en el corazón, como ya hablamos. Eh, no es un cambio, ¿cómo te digo? Eh, o sea, es un cambio moral y un cambio espiritual. ¿Sí? Podemos hablar también de las causas de que la regeneración no se produce por herencia, por ejemplo. No porque tus padres sean cristianos, vos igual lo vas a hacer. No, la regeneración no es producto de la voluntad carnal, como explicamos ahorita. La regeneración no es producto de un esfuerzo humano. O sea, podemos hablar de muchísimas cosas, ¿no? Y obvio, la causa principal, el agente principal de esto es el Espíritu Santo, que aquí podemos desglosar un montón y incluso hasta podemos hablar también de que
el uso de la palabra de Dios como instrumento primordial para esto, ¿no? Porque es la palabra de Dios impartida en el corazón humano lo que nos permite tener el privilegio de nacer de nuevo. Sí, voy a hacer parte 3 definitivamente. Pero amén, amén, viejo. Espero que de verdad haya sido de bendición. Y siempre me gusta terminar con preguntas, ¿no? Así como terminé el primero con preguntas, termino con las mismas preguntas. Eh, o sea, las mismas preguntas que, que terminé en el video de YouTube, en el primero, termino acá. No, que son preguntas más que todo para analizar, no es tarea. No, pero ¿cómo ha sido tu vida desde que naciste de nuevo? Preguntas para responderse uno mismo. ¿Experimentaste un cambio radical y profundo? Ahora, ¿cómo podés? Una nueva pregunta se me ocurre. ¿Cómo vos podés, con tu experiencia propia de conversión, explicar que fue Dios quien te dio vida cuando estabas muerto? ¿No? ¿Cómo podés vos explicarlo? Son preguntas que cuando vos te respondes, te ayudan a descansar más en él. ¿No? Son preguntas que cuando vos te respondes te ayudan a confiar más en su poder, en su fidelidad. Son preguntas que cuando uno se responde nos hace buscar un poco más y quizás amar a Dios también más. Así que, hermano, espero que haya sido de bendición, de verdad. Y, y si tenés alguna duda, habla ahora o calla para siempre. No, todo claro, la verdad. Excelente, excelente, viejo. Te lo voy a pasar también lo que Ya, acabamos de hacer por en el Word, que eso me salió así esporádico. Eh, a ver dónde está la imagen. Aquí. Se corta aquí. Te lo voy a mandar ahorita y nada, pues viejo, de verdad, espero que haya sido de bendición y los que no, los que faltaron, allá ellos, viejo. Así que miralo el video, el anterior, igual miralo, lo voy a subir más cuando termine de cargar. Y, y nada, viejo, espero haya sido de bendición. Lo voy a cortar ahorita el video